doctrinas de la gracia, 5 doctrinas. Hemos estudiado ya las primeras 2, depravación total y elección incondicional. Hoy iniciaríamos y con la ayuda de Dios terminaríamos este mismo día contemplando la tercera doctrina que se titula expiación limitada. Importante recordar que para entender esta doctrina a plenitud, ¿no es así? Esta doctrina de manera correcta, debemos ya haber entendido las anteriores 2 doctrinas. Y así sucesivamente conforme vayamos avanzando. ¿No es así? El hombre ha sido totalmente afectado por el pecado. El hombre está depravado totalmente. Eso quiere decir que el pecado ha afectado todo su ser. Y la mayor consecuencia de ello es que no puede agradar a Dios, no puede vivir conforme a la voluntad de Dios, no puede salvarse a sí mismo. ¿No es así? Bueno, Dios justamente a todos los hombres que iban camino al infierno pudo haberlos pasado por alto para que perecieran, ¿verdad? Y pagaran el justo juicio por sus crímenes. Pero Él quiso mostrar su misericordia. Y como el hombre no le podía escoger a Él, porque no quería, porque aborrecía la luz y amaba las tinieblas, entonces Dios, hermanos, le escogió. Dios escogió a una innumerable multitud de entre todos esos hombres que iban rumbo al infierno para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuérdelo que Dios no es injusto al hacer esto, sino antes es misericordioso y le alabamos por ello. ¿No es así? Bueno, hemos ya contemplado, ¿verdad? Cómo comienza, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, esta gloriosa obra de salvación por parte de Dios. Pero es necesario, hermanos, comprender a través de qué sería efectuada, ¿no? Y lo empezamos a contemplar un poquito hace 15 días en la anterior doctrina. Es necesario, así como fuimos, ¿verdad?, escogidos para salvación, es necesario entonces que Dios también escogiera, predestinara el medio de nuestra salvación. ¿No es así? Cristo Jesús, la cruz de Cristo. ¿No es así? La salvación a través del sacrificio de Cristo. En esto consiste un poco, ¿verdad?, esta doctrina, hablar de la expiación de Cristo y sus efectos poderosos en la vida de los escogidos. Siempre cuando iniciamos una doctrina, les doy una pequeña definición, ¿verdad?, para que la puedan anotar ahí en su libreta, los que estén anotando, y en cualquier momento, ¿verdad?, que ustedes quieran recordar de qué trata la doctrina, bueno, puedan ir a esa pequeña definición y traer luz a sus mentes. La definición de esta doctrina pequeña diría: la expiación gloriosa ganada por Cristo en la cruz es suficiente para salvar a todos, pero solo es efectiva para los escogidos de Dios. Vuelvo a repetir: la expiación gloriosa ganada por Cristo en la cruz es suficiente para salvar a todos los hombres, pero solo es efectiva para los que son, ¿qué, hermanos? Escogidos por parte de Dios. Así que vamos a contemplar esta doctrina, como siempre, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. ¿No es así? No es que creo yo, que pienso yo, que cree usted, que piensa usted. Aquí es qué dice la palabra de Dios. Una vez que el Dios Trino hubo decretado en su amor reconciliar consigo a aquellos que había escogido, recuérdelo, fue necesario determinar cómo sería llevado esto a cabo, de un modo que fuera de acuerdo con su justicia. ¿No es así? Recordemos, hermanos, que Dios eligió salvar a santos, no, a pecadores. A alguien entonces tenía que pagar por sus crímenes. Recuérdelo, a causa del pecado, la humanidad es culpable de quebrantar la ley de Dios, y debido a eso ha causado la ira justa de Dios sobre él.
y por consiguiente una separación de su presencia. Aunque el amor de Dios lo motivó, ¿verdad?, para salvar y perdonar, el pecado del hombre no pudo ser pasado por alto sencillamente. Bueno, yo te escojo a ti para salvación, pero me hago de la vista gorda de tus pecados, ¿no? Te escojo a ti, pues hago de cuenta como que no veo. No, hermanos, no es así. Para que Dios reconciliara consigo mismo a esos pecadores culpables, el pecado debía ser ¿qué? Castigado. El crimen debía ser ¿qué? Pagado. Había que satisfacer la ley quebrantada de Dios. Y la ira de Dios de esa manera sería justamente apaciguada. Debía haber expiación por el pecado. ¿No es así? Y todo esto, la expiación, se salda en la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien, por ejemplo, cumplió la ley a perfección, ¿no es así? Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 3, versículo 15. Vamos a ir a diferentes textos, pero acompáñeme primero a Mateo 3, 15. Mateo capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice, hermano? Mateo 3, 15 dice así: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. ¿Se acuerda el contexto de estas palabras? El bautismo de Cristo Jesús. ¿No es así? Él cumplió, hermanos, con toda ¿qué? Justicia. ¿No es así? Bueno, acompáñeme a otro texto igual para contemplar cómo Cristo cumplió la ley. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 5 del versículo 18 y el versículo 19. Cuando lo tenga, diga amén. Así que como por la transgresión de uno, ¿se acuerdan quién es? ¿Quién es ese uno? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿a quién se está refiriendo ahí? A Cristo Jesús. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué, hermanos? Justos. Obediencia, justicia. ¿Por parte de quién? Por parte de Cristo. Ahora acompáñenme a Gálatas, capítulo 4. Y mire lo que dicen los versículos 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. Resaltamos la palabra, nacido bajo la ley. Él cumplió toda justicia. Él fue obediente, él se sometió, hermanos, a perfección a la ley santa. ¿De quién, hermanos? De Dios. ¿No es así? Bueno, ¿y por qué murió? La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió, a pesar de que él nunca pecó. ¿No es así? Bueno, eso fue, como dice, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, porque él pagó la pena por el pecado, ¿no es así? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados. Por eso él murió, no porque él pecó, sino porque él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Ahora, ¿qué logró, hermanos, Cristo al hacer esto, al pagar la pena por el pecado?
Vea lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Solamente tiene que retroceder unas hojas y vea lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿De quién está hablando, hermanos? De Cristo, ¿no es así? Para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué? Fiel sumo sacerdote para expiar los pecados. ¿De quién, hermanos? Para expiar los pecados del pueblo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué logró Cristo, hermanos? Al pagar la pena de nuestros pecados, expiarlos. ¿No es así? Inclusive podríamos decir en el contexto, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, que Cristo logró apaciguar la ira de Dios. ¿No es así? Esa ira que era sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como afirma Pablo, al igual, el Padre ofreció a su Hijo, escuche esto, Romanos 3:25, se lo leo, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, la ira de Dios, hermanos, queda satisfecha por la cruz, porque sobre ella Jesús llevó en su propia persona la justa ira del Padre contra los pecadores. El pecado entonces no se pasa por alto. Recuérdelo, Dios es justo, Él no puede hacer eso. Más bien, los pecados se castigan ¿en quién? En Cristo. Y por tanto Dios, como dice el versículo 26 de ahí de Romanos 3, puede manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son ¿de qué? De la fe. ¿En quién, hermanos? En fe de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vayamos contemplando esto. El Hijo de Dios, hermanos, ha destruido el poder del pecado. Ha comprado la redención a través de la cual los pecadores pueden ser librados del juicio divino. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, mire, hermanos, esto es glorioso, majestuoso. ¿No es así? Por lo tanto, hermanos, debería interesarnos, preguntarnos, ¿por quiénes hizo esto Cristo? O sea, estamos viendo, hermanos, sin lugar a dudas, esta gloriosa enseñanza acerca de la expiación de Cristo. Y esto, hermanos, es solamente una probadita, una embarradita, de qué es la expiación de Cristo. ¿No es así? En más textos podemos profundizar en estos versículos. Hay capítulos enteros, hay libros enteros, hay profecías enteras que nos hablan acerca de este tema. Nosotros lo conocemos bien y nos hace falta, hermanos, mucho para llegar a contemplar a perfección el glorioso amor de Dios. Por eso les repito, hermanos, que debería interesarnos a la par de contemplar la expiación gloriosa de Dios, preguntarnos, ¿por quiénes hizo esto, hermanos? Cristo. ¿Por quiénes? ¿Nunca usted se ha preguntado? El Hijo de Dios ha destruido el poder del pecado, ha comprado la redención por la cual los pecadores pueden ser librados del juicio divino. ¿Pero por quién ha hecho esto? ¿Por quién murió Cristo? ¿A quién ha librado Jesucristo a través de su cruz, de la ira y el juicio de Dios? Ahora, es importante esto. Cuando preguntamos por quién murió Cristo, no es igual a la pregunta ¿a quién debe predicársele el evangelio? La Biblia deja en claro que a toda criatura se le debe predicar el evangelio, ¿sí o no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. O tampoco estamos preguntando, ¿el sacrificio de Cristo para cuántos pecadores es suficiente?
Porque mire, hermanos, de haber escogido a más pecadores, Cristo no tendría que haber sufrido más. O de haber escogido menos, pues menos. No, no, no. Él recibió todo el peso de la ira de Dios y satisfizo la justicia de Dios suficiente para salvar a un hombre o para salvar a toda la humanidad, si Él así lo hubiese querido. Entonces no estamos preguntando eso. Por eso desde el principio lo dejó claro. O tampoco nos estamos preguntando, ¿quién será finalmente salvo? La Biblia es clara. El sacrificio de Cristo se aplica a los que creen y se arrepienten. ¿No es así? Solamente a los que se arrepienten y creen. La pregunta que hoy surge es, ¿por quién murió Cristo? Ahorita me va a entender. Porque algunos responden ante esta pregunta, por todo el mundo. Es decir, por todos y cada uno de los seres humanos que han existido y existirán. No sé si usted piensa así, a lo mejor puede pensar de esa manera. Pero esa respuesta, hermanos, trae serias implicaciones. Si Cristo murió por todos los seres humanos, los efectos de la expiación, lo que acabamos de ver ahorita, ¿se acuerda? Cristo vivió a perfección, sin embargo murió. ¿Por qué murió? Porque llevó los pecados, ¿verdad?, de los hombres, vamos a hablar así generalmente, y de esa manera expió como sumo sacerdote sus pecados. La ira de Dios ya no está más sobre ellos. Si Cristo murió por todos los seres humanos, los efectos de la expiación, lo que le acabo de mencionar, serían para todos ellos sin lugar a duda. Porque la Escritura, hermanos, es clara al darnos el entendimiento que el Padre no envió a su Hijo para hacer meramente posible la salvación. No, Él, hermanos, envió a su Hijo para hacer efectiva la salvación. Y ahorita lo vamos a contemplar. ¿No es así? Porque se acuerda inclusive lo que leímos ahorita en Romanos, hablando acerca de los dos representantes de la humanidad, Adán y Cristo. Por ejemplo, el pecado de Adán no hizo meramente posible la condenación de todos los hombres, ¿verdad? Como Adán pecó, bueno, a lo mejor es posible que todos los hombres, ¿verdad?, sean pecadores. No, más bien, el pecado de Adán fue la base de la condenación y depravación de todos los hombres. ¿No es así? Bueno, de la misma manera, la justicia de Cristo no hizo meramente posible la salvación. No, más bien, aseguró la salvación de aquellos a quienes Él ganó. ¿No es así? Por quienes Él murió. Dios es justo, hermanos. ¿Sí o no? Si Cristo ha muerto por alguien, ese alguien no se perderá. ¿Por qué? Porque Dios no castiga dos veces por la misma ofensa, hermanos. Dios es justo. ¿No es así? Piense, hermanos, en alguien que es condenado a 10 años de prisión. Esa persona pasa sus 10 años ahí en prisión, va a salir libre, ¿no es así? ¿Sería justo, hermanos, que alguien más pagara esos 10 años de prisión que él debía? Que yo trajera a otro hombre, como que este no me gustó tanto, como cuánto sufrió. A ver, tráete otro, 10 años de prisión. ¿Sería justo? La deuda está, ¿qué? Pagada, la deuda está saldada. Si Dios, hermanos, castiga a Cristo por tus pecados, no te castigará a ti también. Que no los distraiga, hermanos. Ese es el diablo y sus chamucos. Usted preste atención a la palabra de Dios. Les vuelvo a decir, si Dios castiga a Cristo por tus pecados, no te castigará a ti también. Sería injusto, ¿no? Oye, él ya pagó el precio por mí, porque yo lo voy a pagar. La justicia de Dios no puede demandar el pago dos veces. Primero del cuerpo molido del Salvador y luego del tuyo en el infierno. No. ¿Cómo podría Dios ser justo si castigara a Cristo por tus pecados y luego te castigara también a ti?
entonces entiéndalo. Si afirmamos que Cristo ha muerto por todos los seres humanos, estamos afirmando a la par que todos los pecados del mundo han sido ¿qué? Expiados. La deuda está pagada de todos. Por lo tanto, la ira de Dios no está sobre ellos. Y entonces todos los seres humanos van a ser ¿qué? Salvados. ¿Sí o no? Porque si yo le digo a Juanita, Juanita, Cristo murió por tus pecados, y Juanita, hermanos, pues no cree en los evangelios, se va al infierno, ¿no es así? Y ahí paga por sus pecados. A ver, entonces, ¿qué sucedió? Cristo pagó por Juanita y luego Juanita pagó por sus pecados. ¿Eso es qué? Injusto. Entonces, vea, cuando nosotros declaramos que Cristo ha muerto por todo el mundo, por todos los seres humanos que han existido y existirán, estamos diciendo que todos sus pecados han sido expiados ya, de toda la humanidad. Que la ira de Dios no estaba sobre ellos y entonces que todos los seres humanos se van a ir al cielo. Ahora yo le pregunto, ¿eso es verdad? ¿Es verdad que todos los seres humanos van a ir al cielo? ¿Es verdad que todos los seres humanos han sido perdonados, salvados? ¿Que sus pecados han sido expiados? No puede ser. O sea, habría un problema con esa declaración, ¿no? Si Cristo ha muerto por alguien, si Cristo ha pagado por alguien, ese alguien ya no tiene deuda delante de Dios. Mire lo que dice Mateo 20:28. Y como le repito, todo esto debe ser conforme a la Escritura. Ojalá me vaya entendiendo, hermanos, poco a poco. Acuérdelo, Cristo no vino para hacer meramente posible la salvación. No, Él vino para salvar. Mire cómo dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, está hablando Jesús, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la Escritura afirma que Cristo fue un rescate por todos, por muchos. Tiene una connotación de cantidad. Este versículo no dice en rescate por todos, sino por muchos. Ahora mire, cuando alguien paga un rescate por otro, para que sea rescate, es esto: yo pago y si ese pago es aceptado, automáticamente a esa persona se le deja ¿en qué? En libertad. De otro modo, no sería rescate. La justicia demanda que aquellos a favor de los cuales se paga el rescate sean liberados de cualquier otra obligación adicional. Por lo tanto, hermanos, si el sufrimiento y la muerte de Cristo fueron un rescate a favor de todos los hombres, sus efectos deberían darse a todos por igual. Le pregunto, ¿eso es así? O sea, diariamente notamos, hermanos, que no en todos se muestra la expiación de Cristo. Sus efectos deberían darse a todos por igual y la pena del castigo eterno no pudiese ser justo si se infligiera a ellos. A ninguno de ellos se podría darles una pena de castigo eterno. Porque Dios sería injusto si diera el castigo dos veces, primero al sustituto y luego a los hombres mismos. Aquí es claro, dar su vida por rescate por muchos. Este texto nos habla, hermanos, de que Cristo, hermanos, vino a dar su vida en rescate para salvación, no para hacer posible el rescate, para rescatar. ¿A quiénes? A sus escogidos. La pregunta entonces es, ¿el sacrificio de Cristo se extiende a todos los hombres? No. ¿Qué es lo que entonces enseña la Escritura? Porque algunos como que dicen, a ver, hermano, como que ya no me está cuadrando aquí. Bueno, tranquilos, take it easy. Dice nuestro presidente, ¿no? Serénate. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios?
Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad, ¿no es así? Mire, acompáñeme a diferentes textos. Está en Mateo, ¿verdad? Regresa al capítulo 1. Y una vez más, estas enseñanzas deben ser, hermanos, corroboradas solo a través de la autoridad de la palabra de Dios. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que suena más bonito para ti, no. Es lo que enseña la palabra de Dios. Mateo 1:21, ¿qué dice? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. A su pueblo. No dice a todos. Y no dice, él vendrá a hacer posible la salvación de su pueblo. No, él viene a salvar, él viene a rescatar a su pueblo. ¿No es así? Ahora, si se va al Evangelio según San Juan, acompáñeme rápidamente, hermanos, y anote los versículos. Mire lo que dice el capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 15. Juan 10, 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En ese caso, como dice el versículo 14, son mis ovejas, o sea, las ovejas de Cristo. Podríamos decir, pongo mi vida por mis ovejas. No dice por todos, por mis ovejas. ¿No es así? Ahora, si se adelanta, tenemos el libro que sigue, libro de Hechos. Mire lo que declara Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. ¿Lo tiene? Por tanto, mirad por vosotros, Hechos 20, 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quién? A la iglesia del Señor. No dice a todo el mundo. La iglesia, mis ovejas, mi pueblo. ¿No es así? Ahora, mire lo que dice Romanos, lo conocemos bien, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para ¿con quién? Para con nosotros, los escogidos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, una vez más, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Es que si quisiéramos quitar esta doctrina de la Escritura, hermanos, tendríamos que quitar todos estos textos. No podemos hacer eso. ¿No es así, hermanos? Mire lo que dice Gálatas, se lo estoy diciendo más o menos ahí en orden. Gálatas, capítulo 1, mire lo que dice el versículo 4. Dice que Jesucristo, Gálatas 1:4, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, no por los pecados de todo el mundo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿No es así? ¿Dónde se hizo Cristo maldición? En la cruz del Calvario, por sus escogidos. ¿Vamos bien? Ahora mire, de hecho era atrás, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3. ¿Sí lo leyó? Y mire lo que dice Efesios
capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. No dice por todos. Jesús no vino, recuérdelo, meramente a hacer posible la salvación. Él vino a salvar ¿a quiénes según estos textos? A su pueblo, a sus ovejas, a su iglesia, a sus escogidos. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Escritura? Que la expiación de Cristo está, como dice el título de esta doctrina, limitada. Expiación limitada. Le digo, no se deje distraer, póngame atención. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? Que la expiación de Cristo está limitada. Ahora, ese término limitado puede ser malinterpretado o malentendido. ¿Por qué? Recuérdelo. No se refiere a que Cristo o el sacrificio de Cristo no sea poderoso para salvar a toda la humanidad, hermanos. Y ahorita lo vamos a contemplar un poquito más. El sacrificio de Cristo tiene poder para salvar toda la humanidad. Absolutamente todo. Es más, podríamos decir que si existieran más universos y más hombres, e infinitos hombres, el sacrificio de Cristo tiene poder para salvar a todos. No sé, entonces cuando decimos expiación limitada no nos referimos a que el sacrificio de Cristo no tiene poder para salvar a todos los hombres. Más bien, que el sacrificio de Cristo es, hermanos, definido. Inclusive puede ser llamada así esa doctrina, expiación definida. Que el sacrificio de Cristo es solo para aquellos por los cuales Él actuó como sustituto, como su iglesia, o para su iglesia, perdón. Porque recuérdelo, si nosotros declaramos que Dios murió por todos los hombres, que Cristo murió por todos los hombres, nos encontramos ahí en un problema. Si Cristo murió por todos los hombres, esos hombres van a ser salvos. La pregunta es, ¿son salvos todos los hombres? No. Mire, inclusive lo podemos seguir contemplando en la palabra de Dios. Porque Cristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, ahí en esa famosa oración sacerdotal, enseñó que los elegidos, los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, y los redimidos, es decir, a los cuales la expiación de su sacrificio en la cruz es dada, son las mismas personas. Es decir, los que Dios elige son los que Dios redime. ¿No es así? ¿Cómo lo podemos ver? Si usted va a Juan capítulo 17, mire, puede contemplar de lo que le estoy hablando. Juan capítulo 17, mire lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahí están los escogidos de Dios. ¿No es así? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mire el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí están los escogidos, ¿no es así? Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora, esas mismas personas de las cuales Cristo está hablando, sus escogidos, son, como lo dice el capítulo 10, ahí mismo de Juan, versículo 14, los redimidos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Como dice la oración sacerdotal, las ovejas que el Padre le había ¿qué? Dado, los escogidos de Dios. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está. Ahora, mire, mucha gente dice, entonces, Dios no ama al mundo, ¿no? Hermanos, sin lugar a dudas, todo el mundo conoce el amor de Dios.
de una forma, recuérdelo, universal. La gracia común, ¿se acuerda? Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hermano, sin lugar a dudas, nosotros podemos salir a la gente y a decirle, Dios te ama. A ver, ¿dónde? Está el sol encima de ti. Hoy comiste, hoy tuviste techo, hoy tuviste abrigo. ¿No es así? Hoy estás respirando. ¿No es así? Pero hermanos, hemos entendido a la luz de la palabra de Dios que el amor especial de Dios solo es para sus escogidos. ¿Lo merecemos? No. ¿Es injusto que Dios dé ese amor solo a unos cuantos? ¿Solo a esa innumerable multitud que Él escogió? No. Es misericordia. Ese amor fue el que le motivó a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para salvarles, no para hacer posible su salvación, para salvarles. Ahora, tenemos un pequeño reto en la palabra de Dios de interpretación, porque nos encontramos con textos como estos. Mire, ahí mismo en Juan, ¿se acuerda que dice 3:16? Porque de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué hacemos con eso, no? Porque dice que Dios amó ¿a quién? A todo el mundo, ¿no es así? El mundo tiene una connotación universal, llamémoslo así. Ahora, si se acuerda, se lo voy a leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mire ahí mismo en el capítulo 4, Primera de Juan 2:2 dije, y ahora sería Primera de Juan 4:14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a Hijo el Salvador del mundo. ¿Eh? Estos textos tampoco los vamos a quitar de la Escritura, tenemos que entenderlos. Y mire también Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, dice el texto. Y Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces aquí tenemos un reto de interpretación. Ya nos ha quedado claro, hermanos, que si nosotros decimos que Cristo murió, hermanos, por todos los hombres, hay un problema ahí, porque entonces, ¿por qué van a perecer en el infierno? Ya han sido castigados sus pecados. No hay ningún problema con estos textos. No podemos aislarlos de la palabra de Dios. No podemos aislarlo de lo que las Escrituras nos enseñan. Lo que estos textos nos enseñan y lo que muestran es lo que veníamos comentando hace un momento, que el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Se acuerda lo que le comenté? Es suficiente para todos. El valor de la expiación, hermanos, depende y es medido por la dignidad de la persona que hizo esa expiación. ¿Sí me entiende? El valor de la expiación depende y es medido por la dignidad de la persona que la hizo. ¿Se acuerda, hablando de este término expiación en el Antiguo Testamento, Dios pedía cualquier cordero? ¿Qué pedía? Un cordero perfecto, sin mancha. ¿No es así? Entonces, los resultados de esa expiación, el valor de esa expiación, estaban en quién hacía esa expiación. Hermanos, Cristo fue quien efectuó la expiación. Cristo fue quien sufrió, y Él es, hermanos, ciertamente hombre, pero recuérdelo, Él es el Dios infinito también, el Dios eterno. Por lo tanto, el valor de su sufrimiento es que infinito. Por ejemplo,
Los escritores de la Biblia afirman que quien fue crucificado, ¿se acuerda 1 Corintios 2:8? Fue el Señor de la gloria. Escuche cómo llaman a Cristo, el Señor de la gloria. En Hechos 3:5, Pedro le dice a los judíos que hombres impíos mataron al autor de la vida. Fíjese cómo están hablando acerca de Cristo. No es cualquier persona. Él es Dios, hermanos. Y en Hechos 20:28 encontramos que fue Dios mismo, quien compró a la iglesia con su propia sangre. Por lo tanto, la Escritura, cuando dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, que Dios amó al mundo, quiere decir que la expiación de Cristo tiene poder para salvar a cientos, miles, millones, trillones e innumerables multitudes de hombres, si así Dios lo hubiese querido. Por eso les digo, cuando les decimos expiación limitada, no nos estamos refiriendo a que no tiene poder. Ay, pues nada más puede salvar a 100, a 500, a 1000. No. Cuando decimos expiación limitada, no queremos decir débil, incompleta. Más bien, que la expiación de Cristo, escúchelo, es suficiente para todos, como muestra la Escritura, ya lo vimos en textos, pero eficaz solo para los escogidos, como también ya lo vimos en la Escritura. ¿Por qué es así? Porque así Dios lo determinó. Porque así Dios lo determinó. ¿Por qué no por todos? ¿Nos preguntamos eso? Recuérdelo, esa no es la pregunta correcta. Por eso es necesario, importante, tener en mente siempre las doctrinas anteriores. La pregunta no debería ser ¿por qué no por todos? Más bien, ¿por qué por algunos? ¿Merecíamos que Dios en su amor? Ni siquiera merecíamos el amor de Dios. Hasta ahí se nos quedamos. Mucho menos que en ese amor Él enviara a su Hijo a morir por nosotros. Él es soberano al escoger, recuérdelo, para salvación. Y por lo tanto, para hacer posible esa salvación y efectuar la plenitud, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Recuérdenlo, no como, bueno, a ver si se salvan, a ver, voy a enviar a mi Hijo Jesús y a ver qué dicen los hombres. Hermanos, si dependiese de nosotros, nadie sería salvo. Y lo vamos a ver en la doctrina siguiente. Porque ¿cuántas veces rechazamos al Salvador, hermanos? Dios tuvo, hermanos, que cambiar nuestro corazón. De verdad, De verdad. Como les repito, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, si así Dios lo hubiese querido. Pero Dios, hermanos, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por sus escogidos. No deberíamos salirnos preguntándonos, ¿por qué a los demás no? ¿Por qué a mí sí? Recuérdelo, la doctrina pasada. No fue algo en ti que Dios vio para enviar a su Hijo a morir por tus pecados. No, hermano, fue solamente por su amor, fue solamente por su gracia. Porque si algo pudo haber visto en ti, solamente fue pecado, rebeldía, necedad. ¿Y sabe qué? No solo en el pasado, en el presente también y en el futuro. Y sin embargo nos amó. Y no importando, hermanos, ¿quiénes somos? ¿Qué habríamos de ser? Él extendió sus brazos y aún, hermanos, crucificado, clamó perdón por nosotros. ¿No es así? Ahora, recuérdelo, la pregunta no es, entonces, ¿ya para qué evangelizo, hermanos? ¿Ya para qué salgo a evangelizar? No, hermanos. La Escritura deja en claro que a toda la gente se le debe predicar el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación está abierta a todos, Dios no dice, a ver, tú hasta aquí. No, Él nos manda a predicarle a toda criatura.
Y podemos decirles con certeza, recuérdelo, Dios te ama. Ya les dije, miren el sol, miren la lluvia, miren el alimento, miren el cuidado, miren nuestra respiración, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y también podemos decirles, Cristo murió. A lo mejor específicamente no, Cristo murió por ti. Pero sí podemos decir bíblicamente, Cristo murió por aquellos que han creído, por aquellos que creerán. Para que esa persona que diga, voy a creer, voy a arrepentirme, voy a volverme al Señor. Si Él en su misericordia ha enviado a su Hijo a morir por mis pecados, yo creo, yo me arrepiento. ¿No es así? Recuérdelo, hermanos, nosotros no somos Dios. Nosotros no andamos por la calle diciendo quiénes son escogidos y quiénes no. No. Y entonces no debemos tener esa actitud. Bueno, como Dios ya tiene sus escogidos, pues ya para qué oro por ellos, para qué evangelizo. No, todo lo contrario. Como Dios ya tiene sus escogidos, como Dios ha enviado a su Hijo Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados, gloria a Dios, porque yo sé con confianza que yo voy a salir, voy a predicar el evangelio y todos aquellos que Dios ha dispuesto para salvación van a creer. Imagínense, hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, recuérdenlo, ¿quiénes somos? Muertos en delitos y pecados. Saldríamos y gastaríamos nuestra boca una y otra vez y les insistiríamos, les jalaríamos, hermanos, los cabellos, y como el pueblo de Israel, nada, 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 nada. Nadie respondería ante el llamado, ni nosotros lo hubiésemos respondido. Pero gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, porque Dios nos ha escogido. ¿Y sabe para qué Dios nos muestra estas doctrinas en su palabra? ¿Por qué las pudo haber escondido, y decir, bueno, tú arrepiéntete, cree, punto, hasta el final? Pero Él nos dice, arrepiéntete y cree. Y ya que arrepentiste y te creíste, te dice, yo fui quien te escogió. Yo fui quien envió a mi Hijo Jesús para hacer posible tu salvación. Yo fui quien te concedió fe y arrepentimiento para salvación de tu alma. ¿Sabe para qué? Para humillarnos, hermanos. Porque ya ve que como seres humanos tenemos hasta acá el ego. ¿No es así? Ve a todas las religiones del mundo. ¿Qué dicen? Haz esto y te vas a salvar. ¿Sí o no? Haz penitencia, camina no sé cuántos metros, lleva en tus espaldas esto, medita cuántas horas, ¿sí o no? Y te vas a salvar. Y cuando se salvan, de seguro voy a estar en el cielo. No, ni siquiera son salvos, hermanos, porque la única obra redentora, eficaz, es la obra de Cristo en la cruz. Y por eso sí, ciertamente tenemos una responsabilidad de evangelizar, de orar, de predicar, hermanos, pero siempre recordando que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y gloria a Dios, porque recuerde, esa misericordia ni tú ni yo la merecíamos. Dios pudo haber sido justo, hermanos, al enviarnos a todos al infierno, y Él sería alabado por Él. Pero Él quiso mostrar su misericordia para con nosotros, al punto que envió a su Hijo Jesucristo, no para hacer el 99% y tú hicieras el 1%, no, para hacer completa y perfectamente eficaz nuestra salvación. ¿Se acuerda qué dijo Jesús en la cruz? Completo está, la obra está terminada. Y ojalá, hermanos, tengamos el entendimiento correcto de la palabra de Dios y nos humilla al punto, no que digamos, como Cristo lo ha hecho todo, ya no voy a hacer nada. Entonces no has entendido el amor de Dios. Porque como dice Pablo, el amor de Dios nos constriñe. Señor, qué grande eres en amor. Y como Isaías, como Juan, como Pablo, como Pedro, aquí están mis manos para servirte, aquí está mi voz para adorarte, aquí están mis pies para proclamar tu evangelio, aquí está todo mi ser, Señor, para rendirse por completo a ti al contemplar tu misericordia y tu gran amor. Nada de lo que hacemos nos va a salvar, nada. Todo lo ha hecho Cristo. Lo que hacemos es por gratitud, amor y servicio a Dios. ¿Y sabes qué? Si tú no estás obrando, si tú no estás obedeciendo a Dios,
Si tú no te has entregado por completo a Dios, es porque tú no has conocido el amor de Dios. Conócelo, mi hermano. Y esto es solo parte de ello, hermanos. Mire, Dios es soberano. Dios es el todopoderoso. Él siempre es victorioso. Él nunca pierde. ¿Usted cree, hermanos, que Cristo dio su vida por una persona y esa persona va a perecer en el infierno? No, hermanos. Por aquellos que dio su vida a Cristo Jesús van a estar en una gloria eterna con Él. Porque Él es siempre victorioso, hermanos. Si Él se ha propuesto salvar a alguien, Él lo va a hacer. Él no va a perder a nadie, hermanos. Nadie se va a poder perder en sus manos y en sus brazos. Por eso Él va a ser alabado y glorificado desde la eternidad hasta la eternidad, hermanos. Así que confía en el Señor, mi hermano. Sírvele, ámale y adórale con todo tu corazón, porque los planes de Dios siempre, hermanos, triunfarán. ¿Cuánta gente ve a Cristo ahí como, como que lo pintan así, como que con una lágrima aquí? Ven, te necesito. Hermanos, no. Él es el Rey soberano y Él escogió quienes habrían de ser salvos. Y ha transformado sus corazones y ha enviado a su Hijo Jesús a morir por sus pecados para hacer efectiva su salvación. Y como lo vamos a ver en la siguiente doctrina, Él derrite nuestros corazones y nos cautiva para que le sigamos por siempre y para siempre. ¿Se cree que Dios es ahí? Te necesito, pobrecito de mí. No, hermanos, al contrario. Nosotros somos los que necesitamos de Dios y los que quedamos cautivados ante su majestad y su belleza. Por eso, analícelo. Mire cuántas hermanas tienen, porque yo veo que a veces las mujeres, ¿verdad?, son un poco más sentimentales por sus hijos, hermanos, incrédulos. Y están ahí esperando la respuesta de su hijo. Sí, ciertamente su hijo es responsable por no responder ante el evangelio, pero ¿por qué no espera en Dios, hermanos? Confiando en que si Dios quiere salvar a esa persona, por muy duro y empedernecido que tenga su corazón, Él le va a salvar. Porque no hay corazón que se resista a su voluntad. Y si Dios dio su vida por él en la cruz, tarde o temprano va a caer rendido a los pies de Cristo. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios y alabarle. Padre, te damos la gloria solo a ti te pertenece, Señor, la majestad. Solamente a ti te pertenece, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Quedamos tan asombrados ante tus planes de misericordia, ante esa gracia soberana, Señor, derramada en nuestros corazones. Y a la par, Señor, somos humillados, Señor, reconociendo cuán indignos somos de tu amor, Señor. Cuán inmerecedores somos de tu amor, Señor, que pudiendo justamente, Señor, estar pereciendo en el infierno por nuestros pecados, tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y tú aún, Señor, sabiendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Señor, nos amaste a tal punto, Señor, que enviaste a tu único Hijo a morir por nuestros pecados, a saldar la deuda, Señor, que nos era contraria, Padre. Anular, Señor, esa ira de Dios que era sobre nosotros, Padre. A satisfacer lo que nosotros jamás, Señor, podríamos haber satisfacido, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, a servirte, a entregarnos en amor, Señor, a ti, Señor, al contemplar esta gloriosa gracia. Y si hay algo de lo que nos jactemos, que sea solamente, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus hijos, Señor, por tu pura gracia y por tu bendito amor, Señor. A ti la gloria, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Bendice la